biología molecular. En la sesión de hoy vamos a abordar un elemento que de forma conjunta se puede entender como modificaciones post-transcripcionales, ¿sí? En el último de las últimas sesiones terminamos de ver la transcripción en eucariotas. La habíamos visto también en procariotas y el contenido de esta sesión tiene que ver con aquellas modificaciones que se tienen que hacer sobre el ácido nucleico que está ahora funcionando en el flujo de información, que es el RNA mensajero, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas modificaciones que se les hace, bueno, no solo a los mensajeros, también a otros tipos de RNAs, pero aquellas modificaciones que se realizan sobre las moléculas de RNA una vez han sido transcritas, se les engloba dentro del conjunto de las modificaciones post-transcripcionales, que es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Bien, fíjense. Bueno, primeramente hay que decir que en función de qué tipo de RNA se transcribe y en qué organismo estamos analizando la transcripción, hay moléculas de RNA que una vez que son transcritas pueden funcionar inmediatamente. Sin embargo, hay otras moléculas de RNA y otros organismos, en este caso los eucariotas, que para que este RNA ejerza una función en la célula en el cual se produce, es necesario que se realice una serie de modificaciones. Para referirnos a las moléculas de RNA que emergen de un proceso de transcripción, se les conoce con el nombre de transcrito primario, ¿de acuerdo? Y a ese transcrito primario, eventualmente, también se le conoce en un proceso secuencial donde debe ser modificado como pre-RNA en función de qué tipo de RNA sea. Por ejemplo, si tenemos que se produce una molécula de RNA para posteriormente constituir, ¿sí?, después de una fragmentación y posteriores modificaciones, muchas moléculas de RNA transferente, a ese transcrito primario, ¿sí?, que tiene la información para producir RNAs de transferencia, se le conoce como pre-tRNA. Si es ribosómico, lo mismo, pre-rRNA, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver particularmente primero las modificaciones que se realizan, ¿sí?, sobre los ribosómicos y transferentes, y luego me dedicaré al mensajero. Pero antes de ello, quiero profundizar en un pequeñito detalle, ¿sí? Bien, el RNA puede ser subdividido en dos categorías mayores, ¿sí? Aquel que denominamos codificante, cuando nos referimos a moléculas de RNA que codifican la información para que posteriormente se genere una proteína a partir de la traducción, ¿sí? A estos RNAs que llamamos codificantes, básicamente son los RNAs mensajeros. Sin embargo, hay otras moléculas de RNA que se transcriben, pero que no llegan a traducirse, ¿sí? A estas moléculas de RNA que se transcriben, pero no se traducen, las denominamos RNA no codificante, y básicamente es el RNA transferente y el RNA ribosómico. Bien. La mayor parte del RNA, el 80%, es RNA ribosomal, ¿sí? ¿Por qué la mayor parte del RNA es RNA ribosomal? Porque el RNA ribosomal, junto con proteínas ribosomales, ¿sí?, constituyen complejos que denominamos complejos ribonúcleo-proteicos, o también conocidos como ribosomas. Los ribosomas son suborgánulos celulares cuya función es producir proteínas, es decir, son las fábricas encargadas de producir proteínas, o dicho de otra manera, son las fábricas encargadas de producir herramientas. Para que una célula pueda adaptarse al ambiente, siempre debe tener la capacidad de producir herramientas activa. Por lo tanto, siempre debe tener una población de ribosomas activos grande, ¿de acuerdo? Porque si se tiene que producir mucha o poca proteína, es una función de regulación de la expresión, pero la célula siempre debe tener capacidad de responder eficientemente. Y eso puede entenderse como el mantenimiento de una estructura capaz de producir muchas proteínas si en su caso el ambiente se lo exigiera a esa célula. Por eso, como la mayor parte del RNA, ¿sí?, se destina a producir ribosomas, la mayoría de los transcritos son RNA ribosomal. Por otra parte, tenemos
el RNA de transferencia, que aproximadamente está entre el 14 y el 15% del RNA total que encontramos en una célula. ¿Por qué es un porcentaje también sumamente elevado? Porque los RNAs de transferencia, como veremos posteriormente, están implicados en los procesos de traducción, ¿sí? Hay una relación muy intensa entre el RNA ribosomal y el RNA de transferencia en el proceso conocido como traducción, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que aludir a la misma justificación. Siempre tenemos que tener los elementos presentes para poder responder al ambiente de forma intensa si ello lo requiriera. Y tan solo con respecto a los RNAs codificantes, tan solo entre el 4 y el 5% es RNA mensajero. ¿Sí? Bien. Posteriormente voy a particularizar las modificaciones posttranscripcionales de cada uno de estos tres tipos de RNA. Pero antes de entrar ahí, quiero señalar estos nuevos tipos de RNA que no habíamos visto hasta ahora, que se encuentran exclusivamente en eucariotas y que se conocen como Small Nuclear RNA, Small Nuclear RNA y Small Cytoplasmatic RNA. Bien, estos RNAs, ¿sí?, participan en múltiples elementos y procesos de regulación, ¿sí?, de regulación en todos los sentidos. ¿Por qué forman parte de los eucariotas y no de los procariotas? Porque las redes genómicas, y tengan en consideración la noción que precisamente dábamos en relación al concepto de red genómica sobre la complejidad, ¿sí? La complejidad intrínseca de las redes genómicas eucarióticas es mayor que la de las procarióticas. Uno de los elementos que contribuyen a esa complejidad elevada, ¿sí?, son los fenómenos de regulación. Y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿sí?, de elementos presentes en redes genómicas eucariotas que no están en procariotas. Los fenómenos de regulación basados en estos RNA no vamos a verlos en este curso, ¿sí? Creo que al final del curso, si me da tiempo, podré introducir algún proceso o algún ejemplo característico que nos permita interpretar la relevancia de este tipo de moléculas con actividad reguladora. Otros dos elementos o ejemplos que quería dar sobre RNAs de corto tamaño y capacidad reguladora es el Short Interference RNA, ¿sí?, el RNA de interferencia, y los microRNAs, que de la misma manera que para estos RNAs de pequeño tamaño, ¿sí?, el nuclear y el cytoplasmatic tienen actividad reguladora, ¿de acuerdo? Es un sistema de regulación que es más fino, ¿sí?, y no es un acoplamiento, como hemos visto en transcripción, entre secuencia aminocídica y secuencia nucleotídica. Esto es un acoplamiento secuencia nucleotídica, ¿sí? Es un poquito diferente. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora, ¿sí?, a analizar las modificaciones posttranscripcionales, en este caso, realizadas sobre RNA ribosomal. Bien. Algo que es necesario introducir antes de profundizar en este tema es que el RNA ribosomal, tanto en procariotas como en eucariotas, está organizado en grandes repeticiones en tándem. ¿Cómo debemos interpretar esta palabra? Como grupos de repeticiones, ¿sí? Tenemos grandes grupos de repeticiones de RNA seguidas de grandes repeticiones de RNA, ¿sí?, clúster. Entonces, a este tipo de organización de distribución del material genético en el genoma lo denominamos repeticiones en tándem. Pregunta: ¿por qué está organizado el RNA ribosomal en repeticiones en tándem? Porque, ¿sí?, el producto del RNA ribosomal, ¿sí?, bueno, del DNA ribosomal en este caso, es el RNA ribosomal, ¿sí?, y el RNA ribosomal, como veíamos antes, está relacionada con la síntesis de ribosomas, ¿sí? Es una manera efectiva de organización que propicia la generación en un solo proceso de muchos ribosomas, ¿sí? Los ribosomas y cualquier elemento celular debe ir recambiándose a lo largo de la vida celular. Unos se destruyen por distintas causas y procesos, y por consiguiente otros deben estar recambiándose continuamente, ¿sí? Esta es una manera en cómo la evolución desarrolló un sistema para que haya un recambio continuo de ribosomas, manteniendo la eficiencia en la respuesta ambiental, ¿sí? Bien.
Los RNA ribosomales, tanto en procariotas como en eucariotas, están distribuidos entre secuencias, digamos, vamos a llamarla codificantes y no codificantes, aunque ninguna se traduzca, ¿sí? ¿En qué sentido se los digo? En que aquellas secuencias que denominamos codificantes es RNA que posteriormente se va a unir a ribonúcleoproteínas. El RNA, en este caso no codificante, el que está dispuesto entre las regiones codificantes, ¿sí? Ese se va a cortar y se va a desechar. ¿De acuerdo? Bien. Para el caso del RNA ribosomal procariota, tenemos que hay 3 grupos de secuencias de RNA ribosomal, ¿sí? La 16S, la 23S y la 5S, ¿sí? Acuérdense que las S tienen que ver con el coeficiente de sedimentación de Svelberg, que no está relacionado ni más ni menos que con un coeficiente asociado a la fuerza centrífuga, ¿sí? La fuerza centrífuga es aquella que, para que entiendan de forma muy sencilla, es aquella que experimentan si viajan en un vehículo y hay una curva hacia la izquierda, ustedes experimentan una fuerza hacia la derecha. Ese efecto que ustedes están percibiendo es conocido como fuerza centrífuga y es un parámetro que depende de la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro del desplazamiento o movimiento que están realizando. Si ustedes trasladan este concepto de la fuerza centrífuga a una máquina que llamamos microcentrífuga, ¿sí? En el cual hay un rotor y los tubos, ¿sí? En función de la velocidad y la muestra, ¿sí? Que tienen en solución, están separando una serie de elementos en el interior del tubo. Aquellos elementos que pesen más se irán a la parte más inferior del tubo, pues que experimentarán mayor fuerza centrífuga. Mientras que aquellos que tengan menos masa no experimentarán tanta fuerza centrífuga y permanecerán en un estrato del tubo más cercano a la tapa donde se introdujo la muestra, ¿sí? Simplemente el 16, el 23 y el 5 quiere dar una idea, ¿sí?, de la cantidad de masa que tiene esa molécula de RNA, ¿sí? Simplemente es la explicación para el coeficiente de sedimentación de Svelberg. Pues bien, volviendo al procesamiento. El primero de los pasos, ¿sí?, que se realiza para obtener los RNA ribosomales bacterianos es la puesta en marcha de una endonucleasa de restricción. ¿Qué es una endonucleasa de restricción? Una proteína capaz de seccionar internamente una molécula de RNA en este caso, ¿sí? Entonces, donde tienen las flechas, ¿sí?, en las flechas actúa esta endonucleasa de restricción. Y si se dan cuenta, dejan un segmento que está representado en una tonalidad clara, que es lo codificante, flanqueado, ¿sí?, por estos fragmentitos en color azul más oscuro, que vamos a denominar no codificante. Bien, para que estas moléculas de RNA finalmente sean operativas, es necesario eliminar estos fragmentos flanqueantes. Y para ello interviene otra proteína, que en este caso tiene actividad exonucleasa. Si las endonucleasas seccionaban los ácidos nucleicos de forma interna, las exonucleasas lo que hacen es degradan estas moléculas desde los extremos, ¿sí? Y degradan las moléculas desde los extremos hasta que alcanzan el nucleótido, que sí pertenece a la secuencia codificante. Una vez tenemos los fragmentos netos, entonces estos proceden a asociarse a proteínas ribosomales, ¿sí?, y finalmente constituir los ribosomas. Bien. Esto con respecto a las moléculas de RNA ribosomal. Ahora bien, para eucariotas la distribución es un poquito diferente. Antes veíamos, sí, el 23, el 16 y el 5S. Para eucariotas tenemos una distribución un poquito diferente. Tenemos la 18S, la 28S y la 5,8S, ¿de acuerdo? Pero además hay otra que es la 5S, que se procesa de forma digamos, aislada, por otro tipo de mecanismo. Bien. En principio es lo mismo, solo que la arquitectura de los ribosomas procarióticos y eucarióticos son diferentes, el tamaño es diferente y por lo tanto el proceso de traducción es diferente. Aunque en sí el mecanismo, si nos enfocamos en los principios, es el mismo, cuando vamos al punto de detalle estructural sí hay diferencias interesantes, ¿sí? Bien.
Vamos a pasar a el procesamiento de los RNAs de transferencia. Bien, de la misma manera que entendíamos que el RNA ribosomal está distribuido en tándem, el DNA ribosomal, que luego finalmente genera RNA ribosomal, entre estas secuencias de RNA ribosomal y RNA ribosomal encontramos RNAs de transferencia, porque hay esta organización conjunta entre RNA ribosomal y RNA transferencia, porque ambos RNAs están presentes en el proceso de traducción. Debe haber tanto ribosomas como RNAs de transferencia que portan aminoácidos al lugar de síntesis proteica. Por consiguiente, es lógico que desde el punto de vista estequiométrico haya tanto las máquinas para producir proteínas como los elementos que llevan los monómeros necesarios para producir las proteínas, y por consiguiente esa transcripción está relacionada con un eventual equilibrio estequiométrico. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos una representación de cómo se organizan las moléculas de RNA de transferencia. Aquí tenemos el clásico ejemplo, ¿sí?, de cómo se produce una molécula de RNA de transferencia, bajo esa forma bidimensional de trébol. ¿Sí? Fíjense que es interesante, porque aquí tenemos que ya el transcrito produjo un RNA, ¿sí?, de cadena sencilla. Por consiguiente, un RNA de cadena sencilla permite la redistribución en el espacio y por consiguiente la constitución de los palíndromos interrumpidos. Bien, bajo una morfología de hebra de RNA larga, ¿sí?, se constituyen todo este tipo de estructuras de stem and loop. ¿Y cómo se consigue finalmente que los RNAs de transferencia adquieran esa morfología unitaria que de forma tan característica han visto en los libros? Por la acción de una proteína que denominamos ribonucleasa P. ¿Sí? La ribonucleasa P es una nucleoproteína. ¿Por qué nucleoproteína? Porque parte de la proteína está constituida por una secuencia aminoácidica, pero también está asociada a una secuencia nucleotídica, ¿sí? Y precisamente es la parte nucleotídica, un segmento de RNA, el que tiene actividad catalítica, ¿sí?, a través de la unión a una secuencia específica dentro de todo el transcrito primario. La ribonucleasa P corta, y entonces se generan estas moléculas de RNA transferente de forma característica en trébol. ¿Sí? Bien. Hasta aquí hemos visto las dos modificaciones post-transcripcionales más características relacionadas o, digamos, enfocadas sobre RNAs no codificantes, RNAs ribosómicos y RNAs de transferencia. En las siguientes diapositivas me voy a dedicar a las modificaciones post-transcripcionales sobre RNA mensajero. La primera que debemos citar es lo que llamamos el capping, ¿sí? ¿Qué es el capping? Bien, fíjense. Las moléculas de RNAs mensajeros, ¿sí?, como veíamos tanto en procariotas como en eucariotas, pues tienen un inicio y una terminación, ¿eh? Y había una secuencia que denominamos UTR, ¿de acuerdo? Hay partes al inicio y partes al final de la secuencia. El capping se adiciona en el punto 5', es decir, hacia el inicio, ¿sí? ¿Y en qué se basa el capping? En la adición de una guanosina, ¿sí? Se adiciona una guanosina con un enlace 5', ¿sí? Y una vez que está presente la guanosina en esta cadena, entonces se metila, ¿sí? Entonces se adiciona una 7-metilguanosina invertida. Esta es una modificación, acuérdense, que se incorpora al inicio, ¿sí?, de la secuencia de RNA mensajero. ¿Cuál es la función del CAP? ¿Sí? Bueno, antes de nada, el CAP que acabamos de mencionar, que es la 7-metilguanosina, es el tipo 0. Pero hay otras pequeñas modificaciones químicas que son sustancialmente diferentes de esta, que llamamos CAP tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Pero bueno, simplemente creo que es más interesante entender el sentido del CAP. La función del CAP al principio de la secuencia del mensajero tiene que ver con la estabilidad que tiene esta molécula en la célula. Y esto es importante. ¿A qué le llamamos estabilidad? Bien, la estabilidad de una molécula tiene que ver con su susceptibilidad al ser degradada por actividades
digamos, RNasas o otras proteínas que pueden degradar la molécula de RNA. Teniendo un CAP es menos susceptible y eso hace que la vida media de estas moléculas de RNA mensajero sea mayor en el interior celular. Lo que les acabo de decir es importante porque introduce un concepto que es la vida media o estabilidad del mensajero. Y la pregunta que quizá puede venir a su mente, entendería, es ¿por qué debe tener estabilidad el mensajero? ¿Por qué no simplemente se produce de la forma más estable y cuando la célula lo considere, ¿sí?, pues entonces lo traduce? No tiene sentido en que genere proteínas para degradar estas moléculas de RNA. Bien, en este sentido hay que entender algo, ¿sí? Fíjense. Una vez que las moléculas de RNA se producen, son capaces de unirse a los ribosomas. Y si se unen a los ribosomas, se traducen y por consiguiente se genera una proteína. Ahora bien, el proceso de traducción es un proceso caro. Caro desde el punto de vista energético. Producir una proteína involucra un gasto de ATP, de adenosintrifosfato, ¿sí? Por lo tanto, generar mayor cantidad de proteínas que aquellas que requiere la célula bajo un contexto ambiental determinado, se puede entender como un despilfarro de recursos. Por consiguiente, la célula establece un equilibrio entre producción de RNAs para generar proteínas y sistemas de atenuación de la producción, de tal manera que con este balance se obtenga una eficiencia energética. Esta norma deben entenderla en biología. En biología, aquel organismo que despilfarra se muere, porque los recursos siempre son limitados, ¿sí? Por consiguiente, la vida media del mensajero tiene toda la pertinencia, porque enfoca a todos los niveles de la fisiología celular la producción precisa de las proteínas que requieren las células bajo un contexto ambiental determinado. Bien, esto con respecto al capping o a la adición del cap en 5'. Otra de las modificaciones que se realiza sobre los RNAs mensajeros, estamos en eucariotas, ¿sí? Esto no se pasa, no sucede en procariotas, esto solo en eucariotas. Es la adición de la cola de poli A hacia el extremo 3', ¿sí? Hacia el extremo 5', el CAP, hacia el extremo 3', la polimerasa de poli A, ¿sí? Bien. Esto es interesante, ¿sí? Fíjense. Aquí tiene la molécula de DNA y cómo la RNA polimerasa, teniendo como molde la hebra sin sentido, ¿sí?, constituye una molécula de RNA. Bien. Vemos varios elementos en la lámina, ¿sí? El primero, que es interesante, es esta secuencia. AAU, AAA. Es la señal para adicionar la cola de poli A, ¿sí? Es la señal para adicionar la cola de poli A. Bien. Primera vez que lee la RNA polimerasa la secuencia, la omite, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que esta secuencia queda expuesta, transcrita en RNA, hay una proteína, ¿sí? Hay una proteína que reconoce la secuencia AAU, AAA, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay esta proteína, ¿sí?, que llamamos Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor. Factor específico de corte y poliadenilación, que se une a la secuencia AAU, AAA. ¿De acuerdo? Hay otra parte de la secuencia que queda expuesta que es interesante, que es una secuencia rica en GU. ¿Sí? Hay una secuencia rica en GU, que es un sitio que reconoce el factor CST o estimulación del corte. Entonces se generan dos lugares entre el factor específico de corte y poliadenilación y el CST. ¿Para qué? Para que arriben dos proteínas, la PABP o Protein Binding a Polimerasa de poli A, la proteína de unión a polimerasa de poli A. Es como un loader, como un cargador de la proteína. Y finalmente la polimerasa de poli A, que se sitúa entre los dos factores. Ya que tenemos esta configuración, ¿sí?,
entonces es posible que se genere ese corte, ¿sí? Y ya que se genera ese corte, después de la secuencia GA, la polimerasa se desplaza y adiciona entre 100 a 200 nucleótidos de adenina, constituyéndose finalmente la cola de poli A. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos entonces el Kp5' y la polimerasa de poli A en 3'. Tanto la adición de K como la polimerasa de poli A, les adicionaré un link en el vídeo para que ustedes puedan ver de forma dinámica, ¿sí?, cómo se genera todo este proceso, ¿sí? Bien, finalmente, el último de las modificaciones posttranscripcionales que vamos a ver en este vídeo, que complementaré con el siguiente, es el splicing, o también entendido o dicho en libros de biología molecular en castellano, la maduración del mensajero, ¿sí? La maduración del mensajero. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Fíjense, los genes eucarióticos, esto solo sucede en eucariotas, ¿sí?, están organizados de forma mucho más compleja que en procariotas. Tenemos segmentos, ¿sí?, que están entrelazados con otro tipo de segmentos, ¿sí? Hay segmentos codificantes que denominamos exones y segmentos no codificantes que denominamos intrones. Todos los intrones deben ser removidos para que un RNA mensajero pueda ser finalmente traducido a proteínas, ¿sí? Aquel proceso por el cual se remueven los intrones y solo permanecen los exones lo denominamos maduración del mensajero. Como pueden ver en esta diapositiva, ¿sí?, se explicita de forma bastante escueta, bastante sencilla, cómo es esta modificación transcripcional, ¿sí? El DNA se transcribe, ¿sí?, el transcrito primario, ¿sí?, se le adiciona la cola de poli A, se le adiciona el Cap y se eliminan los intrones, quedando únicamente los exones. Y solo bajo esta configuración es que se pueden generar las proteínas correspondientes ya en el citoplasma, ¿sí? Estas modificaciones posttranscripcionales se llevan a cabo en el núcleo, ¿sí? Y acuérdense que en los eucariotas hay una membrana que separa el material nucleico del citoplasma. Adicionalmente, es interesante que entiendan o que sepan que hay un orgánulo celular muy característico que se llama retículo endoplasmático rugoso, que está asociado precisamente a la membrana nuclear externa, ¿sí? Una vez que estos transcritos salen maduros, se llama retículo endoplasmático rugoso porque tiene ribosomas, se asocian a esos ribosomas, ¿sí?, y finalmente se generan las proteínas correspondientes, ¿sí? Bueno, hasta aquí vemos un panorama general de modificaciones posttranscripcionales. En el siguiente vídeo me dedicaré a particularizar en el proceso de splicing o maduración del mensajero, particularmente en organismos modelo que han generado experimentos y estudios muy interesantes.